La complicación inmediata tras una intervención, de las más frecuentes podría ser el hematoma. Hay que ser cuidadoso a la hora de antes de meter la prótesis, coagularlo todo muy bien, si hace falta poner drenaje y sin un vendaje compresivo que nos garantice que la mujer no va a tener este riesgo, porque este riesgo generalmente cuando se presenta es al principio tras la intervención. Luego ya al pasar el primer mes, el problema más frecuente es la contractura casular. La contractura casular no es que sea un problema muy frecuente, pero se puede dar con cierta frecuencia teniendo en cuenta la casuística de complicaciones postquirúrgicas en la mama. Puede oscilar entre el 1,5-2% y hasta el 4%. Entonces es un problema que al final pues, va a tener un trasfondo estético, porque el resultado que inicialmente era bastante bueno pues va a ser malo y eso nos va a obligar a reintervenir a la paciente en el supuesto que tuviera este problema. Muchos estudios que demuestran que hay bastantes factores implicados, el tipo de prótesis, el tipo de contenido de la prótesis, el iniciar la actividad antes de tiempo, el plano de aplicación de la prótesis, pero no hay ninguno que te diga realmente con esto no va a tener problemas. Entonces, yo al final lo que digo es que es una cuestión de suerte o más bien de mala suerte. Vamos, la que lo tiene pues ha tenido esa mala suerte. Hay diferentes grados y generalmente el problema empieza por un grado bajo, pasa al siguiente hasta llegar al grado más alto. Hay mujeres que se quedan a lo mejor en un grado bajo o medio, pero hay otras que evolucionan pues al grado máximo, que es el que requiere la intervención por lo mal que queda estéticamente la paciente. Generalmente a partir del segundo grado ya se va viendo que la prótesis no está quedando como estaba al principio. Pero vamos, como la actitud es expectante porque no existe a día de hoy nada que se pueda hacer para obstaculizar ese problema, no es cuestión de decirle a la mujer, tómate esta pastilla que con eso se te va a quitar, sino que hay que dejar ver cómo va evolucionando ese problema. Y si va más, pues lo que he dicho, la única solución es la reintervención. Generalmente, peligros en sí, problemas como pueden ser la contractura casular, que hay mujeres pues, que no sabemos por qué pues, tienden a tener ese problema, la extrusión de la prótesis que podría aparecer, es decir, al nivel de la línea donde se mete la prótesis tiende a salir. Esto se asocia más a volúmenes muy grandes que hacen mucha más presión en la zona y aunque intenta cerrarlo varias veces, la herida se te vuelve a abrir, la prótesis se tiende a ver y al final hay que sacar esa prótesis, esperar un tiempo que el tejido se sane y meter una prótesis más pequeña que no ejerza tanta presión, pero por lo general no suele haber problemas. La complicación inmediata tras una intervención, de las más frecuentes podría ser el hematoma. Hay que ser cuidadoso a la hora de antes de meter la prótesis, coagularlo todo muy bien, si hace falta poner drenaje y sin un vendaje compresivo que nos garantice que la mujer no va a tener este riesgo, porque este riesgo generalmente cuando se presenta es al principio tras la intervención. Luego ya al pasar el primer mes, el problema más frecuente es la contractura casular. La contractura casular no es que sea un problema muy frecuente, pero se puede dar con cierta frecuencia teniendo en cuenta la casuística de complicaciones postquirúrgicas en la mama. Puede oscilar entre el 1,5-2% y hasta el 4%. Entonces es un problema que al final pues, va a tener un trasfondo estético, porque el resultado que inicialmente era bastante bueno pues va a ser malo y eso nos va a obligar a reintervenir a la paciente en el supuesto que tuviera este problema. Muchos estudios que demuestran que hay bastantes factores implicados, el tipo de prótesis, el tipo de contenido de la prótesis, el iniciar la actividad antes de tiempo, el plano de aplicación de la prótesis, pero no hay ninguno que te diga realmente con esto no va a tener problemas. Entonces, yo al final lo que digo es que es una cuestión de suerte o más bien de mala suerte. Vamos, la que lo tiene pues ha tenido esa mala suerte. Hay diferentes grados y generalmente el problema empieza por un grado bajo, pasa al siguiente hasta llegar al grado más alto. Hay mujeres que se quedan a lo mejor en un grado bajo o medio, pero hay otras que evolucionan pues al grado máximo, que es el que requiere la intervención por lo mal que queda estéticamente la paciente. Generalmente a partir del segundo grado ya se va viendo que la prótesis no está quedando como estaba al principio. Pero vamos, como la actitud es expectante porque no existe a día de hoy nada que se pueda hacer para obstaculizar ese problema, no es cuestión de decirle a la mujer, tómate esta pastilla que con eso se te va a quitar, sino que hay que dejar ver cómo va evolucionando ese problema. Y si va más, pues lo que he dicho, la única solución es la reintervención. Generalmente, peligros en sí, problemas como pueden ser la contractura casular, que hay mujeres pues, que no sabemos por qué pues, tienden a tener ese problema, la extrusión de la prótesis que podría aparecer, es decir, al nivel de la línea donde se mete la prótesis tiende a salir. Esto se asocia más a volúmenes muy grandes que hacen mucha más presión en la zona y aunque intenta cerrarlo varias veces, la herida se te vuelve a abrir,
la prótesis se tiende a ver y al final hay que sacar esa prótesis, esperar un tiempo que el tejido se sane y meter una prótesis más pequeña que no ejerza tanta presión, pero por lo general no suele haber problemas. Bueno, hay que decir que la anestesia se puede hacer una intervención de mama de aumento de pecho, se puede hacer mediante anestesia general y anestesia local con sedación. Yo recomiendo la anestesia general. ¿Por qué? Porque la anestesia local con sedación, aunque es cierto que se puede hacer, tiene muchísimo mayor riesgo anestésico porque la cantidad de anestésico local que hay que utilizar es tan alta que se puede muchas veces rozar el umbral de la toxicidad, mientras que con una anestesia general bien monitorizada el procedimiento es muchísimo más seguro. Entonces yo personalmente y mi anestesista recomiendan una anestesia general. Hombre, es una intervención que duele, sobre todo en la primera semana. Los 4 o 5 primeros días es dolorosa y depende también del tipo de plano que utiliza a la hora de implantar la prótesis. Cuando es subglandular suele ser un postoperatorio más rápido, menos doloroso, mientras que cuando es subpectoral, debido a que hace una desinserción del borde inferior del músculo pectoral, es bastante más doloroso. Pero vamos, tampoco un dolor que sea excesivo, un dolor que generalmente con la medicación que se da pues se controla y que bueno, he dicho que dura poco, ¿no? Generalmente a partir de la semana la mujer ya empieza a dejar la medicación para el dolor. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta si la prótesis se pone subglandular o subpectoral. Cuando se pone subpectoral, el músculo pectoral es mayor en toda su inserción inferior, se desinserta, entonces se merma muchísimo su funcionalidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Generalmente estas pacientes a la hora de poder ejercitar el tren superior, sobre todo todos aquellos ejercicios que impliquen el músculo pectoral, pues deben de esperar como mínimo entre 4 y 6 semanas. Pero esto no quita la práctica de otro tipo de actividades deportivas que no impliquen el músculo pectoral. Entonces pueden correr, pueden hacer musculatura de las piernas, incluso de los brazos, siempre y cuando pues, no realizan movimientos en los que ellas mismas se darán cuenta que le duele, porque están implicando el músculo pectoral. Todo eso lo deberán de evitar. De forma genérica, la práctica deportiva yo empiezo a pautársela a las pacientes a partir de la segunda, tercera semana, según las vaya viendo, y le voy dando la indicación a seguir, según la haya operado de la prótesis, se la haya puesto subpectoral o subglandular. Pero vamos, generalmente a las 2 semanas la paciente ya empieza a hacer ejercicio. El estudio preoperatorio que se utiliza para mujeres que están bien en cuanto pues, a estado de salud, son jóvenes, es una intervención electiva, es decir, que no es una intervención forzada. Si son mujeres sin ningún tipo de antecedente personal ni familiar y están en una edad pues, por debajo de los 50 años, con una analítica que incluya una bioquímica, un estudio de coagulación y un hemograma es suficiente. Si ya el anestesista considera oportuno hacer algún tipo de prueba más, pues se hace, pero generalmente con esto suele ser suficiente. El preoperatorio, al ser una cirugía electiva, en mujeres jóvenes habitualmente, suele ser un estudio preoperatorio bastante sencillo en el que con un estudio de coagulación, un hemograma y una bioquímica es suficiente. Si ya lo considera oportuno el anestesista se podrían hacer más pruebas, pero generalmente con esto, en una paciente de menos de 50 años, sin antecedentes familiares ni personales, sería más que suficiente. Estas 3 pruebas que se harían en una extracción de sangre. Generalmente afecta poco, afecta cuando la prótesis se pone a nivel subglandular porque tiene menos cobertura y si la mujer pierde mucho peso, pues lo que antes estaba bien cubierto a lo mejor ahora no le está y aparece el fenómeno del rippling, de tal forma que aparecen unos pliegues que son los pliegues que da la prótesis al visualizarse a través de la piel, porque ya no tiene la cobertura que tenía antes de tejido graso con tejido glandular, ya el graso ha desaparecido, queda un poco de tejido glandular y la prótesis no está bien tapada cuando se pone a nivel subglandular. Generalmente cuando se pone a nivel subpectoral este fenómeno pues no suele aparecer, vamos. El tema del vendaje no lo hacen todos los especialistas. Si hay especialistas que les gusta ponerle a sus pacientes tras la intervención un drenaje, se lo quitan al cabo de varios días y ya está. Otros no ponen ni drenaje, dejan el pecho tal cual. Y hay otros como yo que les gusta poner un vendaje compresivo porque así me curo en salud en el supuesto de que la paciente tuviera un hematoma. Entonces yo el vendaje habitualmente lo dejo entre 3 y 4 días si veo que no ha sangrado mucho la paciente. Una vez que ha pasado este tiempo se retira el vendaje y ya le digo a la paciente que lleve una banda de compresión para el polo superior y un sujetador deportivo ajustado, que vienen a llevar entre 2 y 4 semanas según yo vaya viendo la evolución de la paciente. Es normalmente lo que suelo hacer. Los masajes dependen ya de cada caso, es decir, yo los voy pautando generalmente a partir de la tercera o cuarta semana según voy viendo el pecho. Hay pechos que lo necesitan y hay otros pechos que no. Entonces,
Yo a las mujeres que lo necesitan, pues le pauto el masaje, generalmente a partir del mes, le digo cómo hacérselo, durante cuánto tiempo y demás, pero ya he dicho que no es para todas las mujeres. Ese masaje te lo podría dar un fisioterapeuta sin ningún tipo de problema, pero un masaje que si la mujer tiene ganas de hacerse, se lo puede hacer sin problema en su casa ella sola. Cuando la prótesis se pone ni por debajo del músculo pectoral o en la línea de separación que hay entre el músculo pectoral y la glándula, si la incisión se ha realizado a nivel del surco mamario y no se ha tocado el complejo areola-pezón, generalmente la mujer puede dar la lactación sin ningún tipo de problema, porque los conductos galactóforos están indemnes y la glándula está perfecta y puede dar la lactación. Generalmente, cuando hay problemas relacionados con la lactación, son aquellas intervenciones en las cuales el acceso se realiza a nivel del complejo areola-pezón, porque estás cortando tejido glandular, muchos conductos galactóforos, entonces puedes tener ese riesgo. Muchas veces no pasa, pero otras veces sí pasa. El riesgo es mucho mayor cuando se realiza la intervención a nivel de la areola. Es variable, pero habitualmente la mujer está recuperada casi al 100% a las 4 o 6 semanas. Hay algunas que antes, es decir, que a partir de la segunda o tercera semana están casi perfectas. Pero ya te he dicho que esto es muy variable. Vamos a poner 6 semanas, vamos a hacer ese umbral, ¿no? Ese margen, de 2 a 6 más o menos. Depende de la paciente. De media puedo decir que viene a durar entre una hora y media aproximadamente. Hay pacientes que con 45 minutos la he conseguido operar porque ha salido todo perfecto a la primera y hay otras con las que me he podido tirar cerca de 3 horas. Porque cuando empiezas a meter las prótesis te das cuenta de que no quedan bien en una mama en relación a la otra, tienes que retocar una, la otra, probar diferentes volúmenes hasta que tú veas que queda lo mejor posible. Entonces es variable, pero de media aproximadamente una hora y media. Inicialmente, pues a lo mejor las 2 primeras semanas les digo que esté tranquila, sobre todo con el tema del pecho, pero ya a partir de la segunda, cuarta semana, pues con normalidad, cuidándose siempre eso, porque ella se siente molesta generalmente y bueno, el pecho pues lo tiene que respetar un poco la pareja, ¿no? Pero por lo demás. Bueno, la cicatriz va a quedar donde se va a hacer la incisión. A día de hoy, la incisión se suele realizar o bien a nivel del surco mamario, en la zona que queda por debajo de la mama, en ese pliegue, o bien a nivel del alrededor de la areola o en la axila. Para mí el lugar idóneo es el del surco mamario. En primer lugar porque tengo un acceso que me permite visualizar perfectamente todos los planos, el bolsillo se hace perfectamente y luego tiene la ventaja de que si la mujer no cicatrizara bien, la cicatriz está totalmente tapada porque con el peso natural de la mama esa cicatriz está tapada, se tendría que levantar. La zona de la areola la suelo utilizar cuando hay que hacer algún retoque también que implica la areola. Entonces, como hay que cortar alrededor de la areola, pues ya de paso se mete por ahí la prótesis, siempre y cuando sea una areola de suficiente tamaño que me permita meter la prótesis. Y luego el plano axilar no es un plano que me gusta porque la visualización de todos los planos no es tan directa como con la zona del pliegue mamario. Entonces, para mí, el lugar idóneo es el surco mamario. Bueno, en relación al tema de la baja laboral, el aumento de pecho, el aumento que es considerado una intervención estética, hay que decir que la mujer tendría derecho a una baja laboral, pero sin financiación por la seguridad social. Es decir, si el médico de familia se niega a que esta baja laboral reciba prestación por parte de la seguridad social, no va a poder recibirla. Su baja laboral la va a poder tener porque la paciente ha sido intervenida quirúrgicamente, no se encuentra bien médicamente y necesita estar en casa. Ahora, que reciba prestación por parte de la seguridad social, ya eso es harina de otro costal. Depende muy mucho de dónde esté trabajando, del médico de familia que tenga, porque hay algunas que lo consiguen sin ningún tipo de problema, hay otras que se topan con un médico que no es muy favorecedor, entonces ya depende de la persona que tenga delante a la hora de darle la baja. Pues si el trabajo que tiene la mujer es un trabajo más bien estático, de oficina y demás, como mínimo una semana es lo que suelen necesitar. Hay veces que incluso 2 semanas, pero vamos, entre 1 y 2 semanas generalmente se puede incorporar sin problema. Cuando el aumento es subglandular, la incorporación puede ser más rápida, a lo mejor a los 5 días, porque es menos dolorosa. Al no romperse el músculo pectoral, pues el postoperatorio es menos doloroso. Pero vamos, más o menos lo que le he comentado, una semana.
2 semanas. A lo mejor si está tumbada y demás y tiene una pequeña cicatriz, la cicatriz no ha sido perfecta, porque si la cicatriz es perfecta queda al final una línea casi imperceptible. Si la cicatriz es ancha, se tumba y el pecho se le va para el lado, se podría ver, pero cuando está de pie habitualmente no se ve porque el pecho cae, ¿no? Entonces es una cicatriz bastante discreta. La de la areola, por el contrario, no. Puede quedar perfecta porque se hace la línea de separación entre el color que tiene la areola y el color circundante de la piel normal, y ahí queda una línea imperceptible, pero yo he visto mujeres que han cicatrizado muy mal y lo que no se tenía que notar se nota. Y bueno, la aplicación de crema hidratante y demás va bien, pero lo que mejor va es una medida de sujeción para que ese peso pues esté bien sujeto. Si la mujer empieza a dejarse el pecho al aire y abusar de sujetadores elegantes pero poco potentes, a la larga se le cae ese pecho. Además, se puede caer bastante rápido si la prótesis es grande, entonces hay que tener bastante cuidado. Muchas veces el exceso de información en Internet se traduce en una desinformación total, porque leen todo tipo de fuentes, todo tipo de experiencias personales que no tienen por qué ser la suya, y casos que no tienen absolutamente nada que ver con el suyo, y todo eso se da lugar a un batiburrillo que luego ella pues viene muy confusa, no viene con las ideas claras, eso le genera inseguridad, ansiedad. Entonces muchas veces el exceso de información es más perjudicial que la falta de información, porque cuando viene a consulta yo le explico todo, si tiene cualquier duda se la digo, pero cuando ya viene con un exceso de información, ya la paciente empieza a contrastar tu información, la que tú le das, con la información que ha leído, desconfía más, entonces al final lo que le provoca a ella es un estado de ansiedad pues bastante alto, ¿no? Yo no puedo decir que haya un mejor sujetador. Yo a la mujer le recomiendo un sujetador ajustado, que puede ser incluso un sujetador deportivo sin aro, o un sujetador que se utiliza tras una intervención quirúrgica de mama que te venden en la ortopedia. Cualquiera de los dos son válidos inicialmente. Que le quede apretado, que no tenga aro, y con eso sería suficiente. Depende de cómo yo le vaya viendo a la mujer la zona de la cicatriz, por el tema de que el aro puede apretar en la zona de la cicatriz. Entonces, en función de eso, pues le diré que se empiece a utilizar sujetadores normales antes o después, según vaya viendo yo cómo va evolucionando esa cicatriz. Hay alteraciones de la sensibilidad, tanto puede haber sensaciones raras como pérdida de sensibilidad de la zona del pezón, pero que generalmente se recuperan cuando el abordaje se hace a nivel del surco mamario. Cuando se hace el abordaje a nivel del complejo areola-pezón, es decir, alrededor de la areola, el riesgo de que haya una pérdida total de la sensibilidad del pezón es mayor. Tampoco es que sea un riesgo muy alto, pero es cierto que tiene más riesgo asociado porque incide directamente sobre las terminaciones nerviosas que van al pezón. Pero vamos, que tampoco es algo frecuente. Normalmente la mujer al final lo recupera. Bueno, el rippling en sí son unos pliegues que se visualizan a través de la piel, que no es más que la rugosidad que forma la prótesis al plegarse, sobre todo en sus extremos. Entonces se da frecuentemente cuando la prótesis se pone sin suficiente cobertura. Es mucho más frecuente que se dé en pacientes en las cuales se ha puesto subglandular, no subpectoral, y pacientes que no tenían suficiente glándula y suficiente tejido graso para darle cobertura a esa prótesis, de tal forma que la prótesis se visualiza. Y esa visualización que se ve a través de la piel, con una especie de pliegue, es lo que se conoce con el nombre de rippling. Es solucionable cambiando el plano de aplicación de la prótesis. Y es frecuente en mujeres que inicialmente no se les notaba, luego han perdido peso porque las tenían subglandular, y como he comentado antes, lo que hay debajo de la piel es tanto glándula como grasa. Entonces han perdido bastante tejido adiposo, y lo que antes no se notaba, ahora sí se nota porque la prótesis ya tiene menos cobertura que antes. La edad mínima, desde un punto de vista biológico, pues sería la edad a partir de la cual la mujer ya está totalmente desarrollada. Esa sería la edad mínima, pero desde un punto de vista legal yo recomendaría que, aunque una chica con 16 años, incluso con 14, si tiene la autorización de sus padres se podría intervenir, yo recomendaría que la mujer pues tuviera ya cierto grado de madurez y se lo hiciera pues a partir de los 18 años. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta si es una prótesis redonda o una prótesis anatómica. Cuando se produce una rotación, un desplazamiento de una prótesis que es redonda, generalmente no pasa nada porque la prótesis es igual por todos sus radios, mientras que cuando es anatómica sí, porque la prótesis anatómica recrea mucho más el polo inferior. Entonces, si la parte de abajo sube hacia el polo superior, pues entonces nos desconfigura totalmente la mama.
Es frecuente que tras la intervención, cuando se realiza subpectoral, es decir, la prótesis se mete por debajo del músculo pectoral, hay una retracción del músculo pectoral que tiende a tirar a la prótesis hacia arriba. Por eso lo que solemos utilizar son bandas de compresión postquirúrgica que empujan la prótesis hacia abajo precisamente para evitar esto. Si el bolsillo se hace excesivamente grande, la posibilidad de que una prótesis se desplace o sufra rotación es mayor. Por eso lo ideal es hacer un bolsillo pues acorde al tamaño de la prótesis, para evitar esto, ¿no? La areola es lo redondo y el pezón es lo que sobresale. Es decir, es cierto que cuando hay un aumento de pecho, la areola aumenta ligeramente, porque el pecho se expande y lo que era más chico se hace más grande. Es como cuando cogemos un dibujo, le hacemos una letrita y se infla el globo. Se ve la letra más grande, pues lo mismo pasa. Es decir, hay un aumento de la areola que es más grande cuanto más volumen se mete. Entonces eso sí pasa, sí. Realmente a día de hoy que yo sepa no existen trastornos en sí que desaconsejen el aumento de pecho. Es decir, que como poder se podría hacer sin ningún tipo de problema en todo tipo de pacientes. Habrá pacientes a las que haya que tomar más medidas que en otras, pero es una cirugía que a día de hoy está al alcance de toda mujer. Es decir, médicamente no está desaconsejada. Yo a mis pacientes les recomiendo que durante el primer año tras la intervención no tomen el sol en la zona donde se ha hecho la incisión para meter la prótesis, es decir, en la zona donde está la cicatriz, porque se puede pigmentar y puede dar lugar a un resultado pues, que no sea tan bueno como pudiera ser. Por lo demás normal, entonces si lleva un sujetador que le tape esa zona, pues no habría absolutamente ningún tipo de problema. Lo normal es que la paciente se vaya o en ese mismo día o al día siguiente. Esto no es una intervención que requiere mucho más. Si es una intervención que normalmente lo que te va a determinar realmente la alta hospitalaria es si hay o no hay vómito. ¿Por qué? Porque si la paciente está vomitando no se puede tomar la medicación para el dolor. Entonces se la tienen que dar intravenosa. Pero si la paciente ya está tolerando, no vomita y demás, esa medicación que se daba intravenosa pues ya se la puede tomar en casa y en teoría no habría problema para que abandone el hospital. Yo vengo a recetar, utilizo una escalera analgésica, utilizo en primer lugar el paracetamol, luego lo combino con un antiinflamatorio que en mi caso suele ser el dexketoprofeno. Si con eso no es suficiente, acorto los intervalos entre uno y otro, que con eso no es suficiente, meto el tramadol, que ya sería un opiáceo oral, y doy una cada 24 horas, que no es suficiente, pues daría un comprimido más de tramadol, una cada 12 horas, y básicamente así es como lo hago mediante medicación en casa, ¿no? Que se pueda tomar la paciente, no hospitalaria. En realidad el implante no va a impedir que se detecte un tumor del pecho. Podría ser que el radiólogo, porque sea una persona con poca experiencia, no esté habituado a ver pechos en los cuales se ha hecho un aumento de mama, le pase desapercibido, pero generalmente tiene que ser un radiólogo con muy poca experiencia para no darse cuenta, porque la línea de separación que hay entre la prótesis y el tejido mamario es bastante nítida. Cuando se pone por debajo del músculo pectoral está el músculo separando perfectamente lo que es un plano de otro, y cuando se pone en la línea de separación que hay entre el músculo pectoral y la glándula, la prótesis queda debajo del tejido glandular. Entonces se ve claro que la prótesis está debajo y el tejido glandular está encima. Entonces habitualmente no suele haber ningún tipo de problema. No te digo yo que el radiólogo peque a lo mejor de un poco de inexperiencia y no sea capaz de detectarlo, pero esto no debería de suponer ningún tipo de problema a la hora de detectar un tumor de mama. Depende de las características de la mujer, de su tipo de pecho. La prótesis anatómica va muy bien para mujeres en las cuales no hay polo inferior y hay que recrear el polo inferior, o mamas que son muy asimétricas y buscamos un polo inferior más potente, mientras que, por ejemplo, la prótesis redonda va bastante mejor en pechos que son muy simétricos y muy bonitos, pero pequeños. Entonces lo que nos interesa es aumentar un pecho que de base ya es bonito, dándole volumen por todos sus lados igual. En ese caso va mejor una redonda. Entonces hay que ver el caso en cuestión. No hay ningún estudio que demuestre que el hecho de aumentar el pecho con una prótesis aumente la incidencia de cáncer de mama en pacientes que tengan antecedentes. Y luego con los controles radiográficos habituales no hay ningún problema, porque generalmente las prótesis se ponen por debajo del tejido glandular, o bien por debajo del músculo pectoral o en la línea de separación entre el músculo pectoral y el tejido glandular, de tal forma que la prótesis está bastante bien visible y diferenciable del resto del tejido mamario, por lo que no suele haber problema en el seguimiento de estas mujeres.
Después de la operación yo generalmente la veo a las 2 semanas de operarla, luego la veo al mes, mes y medio, después a los 3 meses, a los 6 meses y al año de 10 el alta. No influye absolutamente para nada, sí, porque normalmente la prótesis se pone o bien por debajo del músculo pectoral o en la línea de separación que hay entre el músculo pectoral y la glándula, y el radiólogo ve perfectamente la diferencia que hay entre la prótesis y el resto de tejido mamario. Entonces, generalmente no tiene por qué dar ningún tipo de problema. Realmente a día de hoy que yo sepa no existen trastornos en sí que desaconsejen el aumento de pecho. Así que como poder se podría hacer sin ningún tipo de problema en todo tipo de pacientes. Habrá pacientes en las que haya que tomar más medidas que en otras, pero es una cirugía que a día de hoy está al alcance de toda mujer. Es decir, médicamente no está desaconsejada.